Bien, ¿verdad? Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy agradecidos de su presencia y de la presencia de la invitada y el invitado de este día al 19º Seminario Café Debate de Cultura Política en su versión otoño, titulado Hipermediación de la Política. Tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Alejandra Toste Lachino, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y al doctor Franklin Martín Cornejo Urbina, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Perú. Les agradecemos mucho su presencia y su disposición por participar en este seminario Café Debate de Cultura Política. Y quisiera, antes de dar la información sobre la trayectoria de nuestros invitados, señalar que estamos a través del canal de YouTube de la UAM y también tenemos la presencia de alumnas y alumnos de la carrera de Sociología que están muy interesados en el tema. Es un tema muy actual, un tema vigente que nos permite comprender mucho de la realidad social y sobre todo de la política. La dinámica que llevaríamos en esta sesión es dar la palabra a la doctora Alejandra en un primer momento, después al doctor Franklin y en un tiempo de 20 o 40 minutos, como ustedes lo consideren, exponer sus reflexiones en torno a el trabajo que han estado realizando por muchos años y con la experiencia que tienen. Posteriormente daríamos paso a las preguntas, comentarios del público asistente o del público que nos ve a través de YouTube. En este caso, iniciaríamos leyendo la semblanza de la doctora Tostle, después la semblanza del doctor Franklin y ya después le daríamos la palabra en el turno señalado. No sin antes agradecer su asistencia, su presentación. Muchas gracias, doctores. Gracias al público también asistente. Bien, Alejandra Toste Tlachino es licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas y maestra en Opinión Pública y Marketing Político por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Autónoma de México, con la tesis Fusión de agendas de las organizaciones de los movimientos sociales con usuarios de Twitter, redes de apoyo, élite política y autoridades online, bajo la dirección del doctor Raúl Trejo del Abre y la coordinación del doctor Ernesto Calvo de la Universidad de Maryland y el doctor César Augusto Rodríguez Cano de la UAM Guajimalpa. La doctora ha realizado estancias de investigación y académicas en instituciones internacionales y nacionales, entre ellas el Departamento de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland, donde se desempeñó como Visit Scholar, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y también ha estado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Ha colaborado como asistente de investigación en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Miami, dentro del proyecto internacional World of Journalist Study, que derivó en el Directorio Nacional de Medios de Comunicación de México y diversas publicaciones académicas, y el Departamento de Estudios Socioculturales de ITESO. Es miembro del Comité Editorial Global Media Journal México, además de fungir como revisora invitada de las revistas Comunicación y Sociedad, Palabra Clave y Cuadernos Info. Entre sus publicaciones destacan capítulos de libros, artículos arbitrados y un libro de autoría propia editado por el Instituto Electoral del Estado de México. Sus líneas de investigación se enfocan en la comunicación política, en entornos digitales, los procesos de configuración de la agenda pública y mediática, así como en la aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos al estudio de la comunicación.
Actualmente se desempeña como evaluadora de fondos federales por Natum Weissmum. En esta ocasión nos presenta la conferencia titulada Entre tweets y poder, fusión de agendas de los movimientos sociales y prosumidores de la era digital. También tenemos aquí en la mesa al doctor Franklin Cornejo Urbina. Él es doctor en Ciencias Sociales, con mención en Comunicación Social por la Pontificia Universidad Georgiana de Roma, Italia. Se graduó como licenciado en Periodismo en la Universidad James Brusset de Mesa, y obtuvo la maestría en Desarrollo Humano, Enfoques y Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Perú, ambas instituciones ubicadas en la ciudad de Lima, Perú. Su carrera docente se originó en la Pontificia Universidad Georgiana y se consolidó en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde ha ejercido como director de la Escuela de Periodismo entre los años 2011 y 2018. Y asumió nuevamente funciones directivas desde el 2024 como jefe de la carrera de periodismo. Paralelamente, es docente ordinario principal y presidente del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, UARM, además de coordinar el Observatorio Universitario de Medios, también en esta universidad. Completa su labor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como profesor ordinario, asociado en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas e integrante del grupo de investigación Media Lab. Su trayectoria académica también incluye vinculaciones internacionales. Ha participado en redes académicas y ha ejercido la docencia en universidades de Colombia, Bolivia, México e Italia. Se desempeñó como periodista en la agencia de noticias, mi francés no es muy bueno, es una agencia francesa, AFP, y como educador en el Instituto Martinelli de Staline de Milán. En el ámbito de la investigación, lideré el grupo de Cultura, Medios y Poder. Sus líneas abarcan la comunicación en contextos amazónicos e intelectuales, la comunicación participativa y el rol del periodismo en la democracia y el desarrollo humano. Ha publicado numerosos estudios en revistas académicas internacionales y colecciones editadas, destacándose obras como El poder de la comunicación, Medios, Política y Ciudadanos, también el de Amazonia, el desafío de comunicar la diversidad de los casos de Colombia, Ecuador y Perú, entre otras publicaciones. Sus aportes profesionales y su participación de proyectos de desarrollo humano y comunicación para instituciones como ADEMIR y la cooperación italiana, así como el diseño de talleres dirigidos y comunicadores indígenas de diversas regiones de Perú. En reconocimiento a su labor, recibió el Premio Nacional de Comunicación Social Cardenal Juan Lasanduri Ricketts en prensa escrita, otorgado por la Conferencia Episcopal Peruana. Ambos invitados tienen sus respectivas páginas web en donde pueden consultar su amplia trayectoria y el gran trabajo que han realizado. En esta ocasión, el doctor Franklin nos presenta el ecosistema de la información digital y los valores de la comunicación democrática, escenarios mediáticos desde un papel del promisor activo. Disculpen la tardanza, pero creo que es muy importante que conozcamos a nuestros expositores, su amplia trayectoria, nos aportarán elementos de reflexión en este seminario Café Debate de Cultura Política. Por favor, doctora Alejandra, le cedemos la palabra. Muy amable. Gracias. Buenas tardes a todos.
primero que nada me gustaría agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana por el espacio y por supuesto particularmente a la doctora Nicolasa López Avera, quien amablemente me extendió la invitación para platicar un poquito sobre mi tesis doctoral. Eh, yo voy a hablarles precisamente de esta charla que se titula Entre Tweets y Poder. Y no sé qué tan posible sea antes de iniciar a hacer un ejercicio práctico con los asistentes. Necesito 3 voluntarios que tengan cuentas de TikTok. No sé qué tan posible sea eso. Adelante. El público asistente tiene cuentas de TikTok, ¿sí? Adelante. Aquí tenemos 3 voluntarios. Ok, lo que vamos a hacer, a la cuenta de 3 van a abrir su cuenta de TikTok y van a mirar lo que aparece inmediato, ¿no? Lo que les arroje. Posteriormente nos van a platicar así brevemente como de qué fue el contenido que miraron y de ahí vamos a arrancar con esta presentación. Entonces, contamos 3, 2, 1 y pueden abrir su app y mirar el contenido. Cuando terminen de ver el contenido, gracias a la cámara, eh, nos dicen las chicas qué es lo que miraron, una a una. Cuando terminen de mirar el contenido, si quieren, levantan la mano y ya me van platicando qué fue lo que miraron, ¿no? ¿Vale? Yo, eso me salió una publicación de casitas de jengibre que venden en Walmart para armar. Ok, ok. Pero fue un comercial, ¿verdad? Ah, no, como, No, sí. sí. A las demás también les salió algo así. Bueno, ok, pasamos con la siguiente. A mí me salió eh, una niña yendo al cine. ¿Una qué, perdón? Una niña yendo al cine. Ok, ok, ok. La siguiente, por favor. A mí me Sí. salió un comercial, a mí se me salió un comercial de Soriana. ¿De Soriana? De Soriana que cumple 15 años. Híjole. Es que, o sea, no sé, a ver, las chicas que le salieron como comerciales, pasar de inmediato el comercial y mirar el contenido que A mí viene. me salió un video de nieblas, de un chisme. Y ya, bueno, sí, de un chisme de tinieblas, así se llama el TikTok. ¿Es un influencer, entonces? Es que no alcanzo a escuchar bien. Pues es un TikToker, no creo que sea youtuber, o no sé, no lo ubico bien, pero pues es de chismes, o sea, su canal es de chismes y me Ok, aparece. ok, ok. La primera compañera que nos dijo sobre el comercial de Walmart, ¿qué fue el contenido después que miraste? Pusieron bardas para proteger el Zócalo por la marcha del 15 de noviembre. Se convoca la marcha. Ok, ok. Bueno, este ejercicio, o sea, lo que yo intento mostrarles es que vean ustedes cómo es que no estamos consumiendo el mismo contenido informativo. Nuestro algoritmo que ya construimos a lo largo de que hemos usado esta aplicación nos va arrojando noticias o contenido que tiene que ver mucho con nuestros intereses y valores, ¿no? Entonces aquí la compañera no me dijeron su nombre, perdón, pero la primera compañera nos platicaba sobre el tema, ¿no? Que ahorita que viene lo de la marcha del 15, que precisamente ya empezaron con estas vallas, ¿no? De protección en Palacio Nacional. La segunda compañera que nos hablaba sobre el tema de una chica que iba al cine. Y la última compañera que nos hablaba de un influencer, ¿no? Entonces, un poco para que piensen y salgamos de esta burbuja de que pensemos que todos estamos consumiendo el mismo contenido, ¿no? Entonces, este ejercicio que yo les pongo es básicamente para mirar eso, mirar cómo estamos consumiendo noticias de forma distinta, cómo es que a través de las redes sociodigitales cuando llegan, lo que se conocía en tiempos atrás, época de medios de masas, donde todos consumíamos lo que nos decía la televisión, la radio y el periódico, ya saben, el noticiero de las 10 de la noche, donde mirábamos el noticiero a las 10 y no había forma de saltar el contenido que nos iban ofreciendo, sino que lo íbamos mirando así tal cual, pues lo que nos presentaba la agenda del noticiero, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora nosotros desde el celular, el dispositivo que tengamos a la mano,
miramos con atención las noticias que a nosotros nos interesa y aquello que no nos interesa lo saltamos, ¿no? Entonces, aquello que nos va a interesar, nosotros en automático lo vamos a compartir, lo vamos a activar, llámese retweet o compartir el TikTok, el video que nos arroja, y eso pues a su vez genera un- una cadena, digamos, o una reacción con nuestros amigos que tenemos en redes sociales, ¿no? Entonces, esta historia que les estoy contando es como llamativa en el sentido de que ahora que sabemos que ya los medios de comunicación no nos está estableciendo la agenda de medios que solía ser, sino que nosotros ahora filtramos el contenido que queremos mirar, eh, ¿cómo es ahora posible que ciertos contenidos se activen? Y me refiero por activar al momento en que, ya saben, que se hace como que todo el mundo está hablando de la nota, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que eso suceda, considerando que ahora, pues los medios de comunicación ya no tienen este poder, ¿no? De activar los contenidos, ni tampoco, y bueno, ya existe un arrebato, digámoslo así, entre los usuarios que tenemos esta capacidad de mirar los contenidos y decir esto me interesa, esto no me interesa, pero sumado a ello, nosotros ahora tenemos una doble capacidad, y bueno, algunos, no todos, ¿verdad? Pero tenemos esta capacidad de no solo consumir, sino de producir contenido, y esto a partir de las herramientas comunicativas que nos ofrecen las redes sociales, ¿no? Entonces, mirando un poco este escenario, eh, yo ahorita les voy a compartir mi presentación que hice. No, espera. Um, ¿Me dicen si ya se ve la presentación? Ya. Ya. Ok. Bueno, en esta historia que les vengo contando, lo, lo que yo comienzo a reflexionar es cómo es que se activa ahora los contenidos, considerando que ahora las audiencias ya no solamente consumen, sino que también producen contenido. Y un poco también pensando ay, ¿lo quité? No. ¿Sí se sigue viendo usted? ¿Ustedes siguen viendo la presentación? No. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, Em, pensando en esto de que ahora ya no solamente los medios establecen la agenda, sino que también incluso nosotros como audiencias tenemos la posibilidad de establecerla, ¿no? Y esto me lleva a una cita que a mí me gusta mucho en lo particular, que dice, no todas las noticias tienen un lector. Esto parece como un poco ambiguo si lo pensamos en el sentido de que uno esperaría que pues, toda la información que circula en la red, que producen los medios, tendría algún lector, pero no es así. Acabamos de ver ahorita con este ejercicio que hacíamos, que nosotros estamos mirando contenido distinto, o sea, no miramos lo mismo, miramos cosas diferentes, ¿no? Entonces, de ahí es como que sí hace sentido esto y comienza uno a reflexionar de que es cierto, cada uno mira distinto contenido. Y entonces, en ese sentido, a mí me lleva a cuestionar qué se necesita para que una persona común como nosotros, que ya no solamente consume contenido, sino que también produce, eh, ¿qué necesita para que su contenido se active, no? No me refiero a los influencers, me refiero a los prosumidores que precisamente van a ser estas audiencias que gozan de esta doble capacidad de producir y consumir contenido. Entonces, en esa línea es como comienzo a hacer mi ejercicio reflexivo y me encuentro con esta teoría, que no sé si ya la hayan escuchado, con este enfoque teórico que es la agenda Melding, que fue creada ahí en 1999 por Shaw, McCombs, Weber y Ham. Y ellos decían que ahora ya no solamente los medios de comunicación establecen la agenda o establecen los temas de los que va a hablar la sociedad, sino que ahora es un sistema de redes donde van a influir distintos elementos que vienen siendo como círculos sociales, ya saben, la escuela, no sé, la familia, pero llevándolo un poco más a términos actuales, contemporáneos, ya no es solamente los medios de comunicación, como conocíamos en la televisión, la radio, sino que ahora también son las redes sociales y dentro de las redes sociales, nosotros como audiencias que producimos y consumimos contenido, ¿vale? Entonces yo comienzo a revisar este enfoque teórico porque me parece idóneo para analizar este fenómeno que estamos mirando, considerando precisamente el hecho de que pues ahora las audiencias tienen esta posibilidad de establecer contenidos, ¿no?
Y de ahí comienzo a revisar la literatura y ¿qué observo? Observo en primer lugar que los estudios de esta línea de la agenda Melding suelen enfocarse en explicar cómo es esta fusión de agendas, eh, pero con contenidos informativos, con contenidos que crean los medios de comunicación, ¿no? También observo que la literatura de esta corriente teórica pues proviene principalmente de Estados Unidos y de Europa y se enfocan en analizar el objeto de estudio que es la élite política y los movimientos sociales, ¿no? Y de ahí también observo reflexiones de algunos teóricos que dicen que las redes sociales ya llegaron a un punto de maduración que están haciéndolas competitivas con los medios tradicionales, ¿no? Entonces, de ahí que sufra un quiebre y que haya un cambio en el sistema comunicativo que conocíamos, ya saben, ¿no? Donde estaban los medios de comunicación y las audiencias y que transferían asuntos o agendas de forma unidireccional hacia las audiencias, ¿no? Entonces, qué se propone, ¿no? A partir de estos puntos, lo que se propone en esta investigación es bajar el volumen a los medios de comunicación y a la élite política y subir el volumen a los prosumidores. Los prosumidores ya les contaba que son estas audiencias que gozan de esta doble capacidad de producir y consumir contenido, ¿no? Pueden ser influencers, sí, pero en el caso de esta investigación yo me baso, me enfoco precisamente en organizaciones de los movimientos sociales para mirar cómo crean sus contenidos, qué están incluyendo en sus contenidos para que se activen, ¿no? Ojo aquí, los prosumidores se van a diferenciar precisamente de las audiencias porque producen contenido, no solamente consumen, pero la producción de su contenido no va a ser igual o se equipara a los medios de comunicación y a la élite política, ¿no? Entonces, estas preguntas a mí me llevan a establecer la pregunta general de investigación y las preguntas específicas que me van a ayudar a responder a la pregunta general, ¿no? Pero a grandes rasgos, lo que yo quiero saber precisamente es qué está ayudando a las organizaciones de los movimientos sociales para que sus contenidos se logran, ya saben, compartir más en Twitter o llegar a más personas, ¿no? Nosotros lo medimos a través del número de retweets, ¿no? Entonces, lo que yo hago propongo un enfoque teórico, ya les hablaba de la fusión de agendas, que quizás a lo mejor me salté un poco, pero esta fusión de agendas, digamos que el individuo, por naturaleza, necesita vivir en comunidad. Entonces, lo que hace el individuo es buscar grupos donde converjan sus intereses y valores previos. Estos intereses y valores previos, ustedes los van, bueno, el individuo los va construyendo a lo largo de su vida y en el contexto donde se desarrolla, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? En mi caso, a mí me interesa mucho la protección de animales y todo esto, y entonces lo que yo hago es fusionar mi agenda individual con agendas macro, que son agendas o grupos más grandes, y lo que busco, un ejemplo, es que yo comienzo a indagar sobre temas o grupos que apoyan a los animales y entonces comienzo a seguir estas páginas, comienzo a involucrarme, a compartirlo. Y este ejercicio o este involucramiento, digámoslo, es una fusión de agendas. Yo estoy fusionando mi agenda personal con esta agenda macro y a esto se le llama fusión de agendas, ¿vale? Entonces, este ejercicio, digamos que lo trato de traer al ejercicio que les mencionaba sobre los prosumidores, en el sentido de que quiero saber cómo los prosumidores van a fusionar sus agendas con los usuarios de Twitter. Entonces, para poder hacer esto, se proponen dos enfoques teóricos y primero, pues partimos del concepto de prosumidor, que ya les decía que es estas audiencias que producen y consumen información y que están generando nuevas comunicaciones, ¿no? Y lo vamos a explicar a través de la teoría del funcionalismo social. Este enfoque teórico surge como respuesta o como discusión a la teoría del funcionalismo clásico, donde dice que el individuo toma decisiones a través de dos modelos, el científico y el economista, ¿no? Y dice que todo individuo va a tomar una decisión basado en sus experiencias y conocimientos que tiene que ver con el científico, con el modelo científico, o con el modelo del economista que tiene que ver dónde obtengo más ganancias, ¿no? Entonces, Teklock, que es quien propone la teoría del funcionalismo social, dice no es posible que el individuo
reduzca sus decisiones o su comportamiento en dos modelos, en el científico y el economista, porque no siempre ocurre eso, no siempre estamos tomando decisiones basado en estos dos modelos. En ocasiones ni siquiera contemplamos la parte de nuestros conocimientos previos, solo la tomamos la decisión, ¿no? Entonces, él propone tres modelos más, habla del modelo del político y el teólogo y fiscal intuitivo, donde estos modelos surgen o digamos que nosotros vamos a tomar decisiones a partir de las relaciones sociales, instituciones políticas, culturales y religiosas donde estemos incrustados. Digamos que nosotros nunca somos libres porque estamos dentro de un encuadre que se va construyendo precisamente por las relaciones sociales, institucionales, políticas, culturales y religiosas, ¿no? Entonces, estos modelos, ¿qué dicen? Bueno, el modelo del político dice que el individuo se preocupa mucho por el qué dirán al exponerse públicamente, de ahí es que cuide y medite un poco sus decisiones. El teólogo trata de entender y procesar las discrepancias y finalmente tenemos el modelo del fiscal que dice que trata de intervenir y corregir a aquellos que discrepan, ¿no? Ahora bien, esto a mí me ayudó para explicar los datos cualitativos. Ahorita les voy a explicar cuáles datos. Y una vez que obtengo los datos cualitativos, pues los jalo para ponerlos a prueba a través de este enfoque teórico que se llama modelo de activación de redes en cascada. Y lo que dice este modelo, lo que plantea es que la comunicación eh, influye en la conciencia, en el comportamiento y el poder, y esto es a través de la producción, distribución, asimilación y rendimiento de las noticias. Entonces, digamos que los encuadres o el momento en que una noticia resalta más que otra tiene que ver mucho con que si lo difunde la élite política, los periodistas o la ciudadanía, ¿no? Y esto puede ser a través de estrategias comunicativas como no estrategias comunicativas, ¿vale? Entonces, este es el enfoque teórico que utilizo yo para explicar precisamente la fusión de agenda de los prosumidores, que son o que pertenecen a las organizaciones de los movimientos sociales, con usuarios de Twitter, ¿vale? La metodología, ¿qué se hizo? Se hizo un diseño explicativo secuencial. Esto es una metodología mixta. Partimos de un análisis cualitativo para pasar a un análisis cuantitativo. Y en la primera parte, lo que se hace es se seleccionan organizaciones de los movimientos sociales. Yo quise trabajar con estas organizaciones eh, porque la diferencia entre una organización de los movimientos sociales y movimientos sociales tiene que ver mucho con la vida, digamos que la vida o trayectoria que tengan estas organizaciones. Los movimientos sociales son estallidos espontáneos que surgen por una demanda social, pero tan pronto se resuelve esta demanda social, los movimientos sociales desaparecen. Y sin en cambio, las organizaciones de los movimientos sociales lo que hacen es precisamente pues continuar con su trabajo, con su trayectoria y no desaparecen tan pronto resuelven demandas sociales. O sea, estas organizaciones las podemos ver, no sé, en comités vecinales, en frentes, en colectivos. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos de las organizaciones que yo elegí, ¿no? Y bueno, en esta primera parte se hace la selección de las organizaciones para enfocarnos únicamente en aquellas que promuevan el desarrollo social. Y de ahí, pues lo que se hace, se les aplican entrevistas semiestructuradas a los encargados del área de comunicación o integrantes de las organizaciones, ¿no? En su defecto, porque algunas organizaciones pues no tenían encargados de área de comunicación. Cuando se hacen las entrevistas, que fueron 10, se procede a hacer un análisis comparado cualitativo, donde comparamos entre organizaciones de larga trayectoria versus corta trayectoria, también de la temática que trabajan o su agenda. Por ejemplo, ahí tenemos organizaciones que promueven cannabis, también organizaciones que promueven la paz y la justicia en el país, también organizaciones que promueven pues la equidad género o lo de menstruación digna, ¿no? Ese tipo de organizaciones vamos comparando cómo es su trabajo por la agenda que van consolidando, ¿no? Y una vez que analizamos las organizaciones, se rescatan los hallazgos cualitativos como más, o los principales comportamientos que serán recurrentes y se ponen en hipótesis cuantitativas que se van a analizar a través de modelos lineales mixtos generalizados. Esto para ir identificando finalmente qué prácticas o qué estrategias
están ayudando a las organizaciones precisamente a que se activen más su contenido, es decir, que tengan mayor número de retweets, ¿vale? Y ya ven que yo les decía que en la primera parte del estudio se hicieron entrevistas a las organizaciones. Seguramente han escuchado mucho de Madres Buscadoras de Sonora. En este caso se entrevistó a Ceci Flores y lo que se le preguntaba precisamente era, por qué en sus tweets están mencionando la Fiscalía General de la República de México? ¿Por qué están incluyendo videos? O en este caso, que es un medio de comunicación, ¿por qué es que están dando retweet a este medio de comunicación? O sea, ¿qué hace que este medio sea idóneo el que ustedes le den retweet, ¿no? O, por ejemplo, Artículo 19, que es una organización precisamente que promueve lo de la protección a los periodistas. Lo mismo, se les preguntaba, oigan, ¿por qué están incluyendo un hipervínculo de su página o de su organización? ¿Por qué están incluyendo, no sé, ciertas notas? Por ejemplo, Cannabis Libre, a esta organización de Oaxaca, lo que hace precisamente es promover la libertad del consumo de cannabis. Y se les pregunta, ¿no? También, ¿por qué es que están incluyendo esta nota de Nexos? O en este caso, ¿por qué le están dando retweet a esta nota de Animal Político, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos era lo que se les preguntaba en la primera parte del estudio, que les digo eran entrevistas semiestructuradas, ¿no? Cuando yo hago las entrevistas semiestructuradas, observo las principales prácticas a las que recurren los miembros de las organizaciones, en este caso los prosumidores, que producen y consumen contenido de estas organizaciones, y ustedes van a ver que bueno, es mi lado derecho, no sé de qué lado ustedes estén mirando esto, pero mi lado derecho, aquí alcanzan a ver las organizaciones y de mi lado izquierdo están las etiquetas de las principales prácticas que ellos realizaban cuando elaboraban sus contenidos. Por ejemplo, las estrategias que más sobresalen es estrategias comunicativas. Ellos tienen estrategias comunicativas dentro de las organizaciones que pueden ser como me comentaban que tenían grupos de WhatsApp en donde se ponían de acuerdo para dar retweet a cierto contenido, pero todos, ¿no? Todos se ponían de acuerdo. Ese tipo de estrategias me refiero, ¿no? También el uso de URLs, que son los hipervínculos, ¿no? Ya veían que les mencionaba al inicio que por qué es que agregaban ciertos links y todo esto, o sea, ellos también lo consideran como relevante dentro de sus prácticas y principalmente porque como organizaciones tienen que compartir información que sea verídica y sobre todo en el espacio digital donde abundan las noticias falsas, ¿no? También recurren a los medios tradicionales y por ahí también mencionan mucho, es más recurrente el uso de Twitter frente a las otras redes sociales, ¿no? Que es YouTube, Instagram, Facebook. O sea, recurren a Twitter porque ellos reconocen que es una red social que amplifica mucho y actualiza demasiado las noticias, ¿no? O las notas que ellos van creando. En general, ¿qué prácticas ellos usan los miembros de las organizaciones para fusionar sus agendas? Ya ven que les decía que la fusión de agendas tiene que ver mucho con este ejercicio de que si las personas se suman o no a su causa, dependiendo de sus intereses y valores, ¿no? Entonces, las organizaciones en general reportan a partir de las entrevistas 4 prácticas que se recurren para crear sus contenidos. En primer lugar, encontramos el uso de hipervínculos, las URLs, y esto porque los hipervínculos, digamos que es una extensión más hacia su mensaje o su postura que quieren agregar en Twitter, dependiendo si tienen esa posibilidad. Ahora ya se puede porque se paga, ¿verdad? Pero antes no se podía precisamente y entonces hacías nada más un 140 caracteres, ¿no? Entonces, para agregar más información y puedan buscarla sus audiencias, pues agregaban los hipervínculos, ¿no? Entonces, digamos que promueven narrativas institucionales de forma orgánica y a bajo costo. Aquí es el modelo del economista intuitivo. En cuanto nuevamente al uso de URLs, tiene que ver con contenido actualizado y respaldado por medios reconocidos. Aquí es como en el modelo del político intuitivo, precisamente porque se preocupan las organizaciones por el qué dirán cuando son expuestos públicamente, ¿no? También usan el retweet y esto precisamente para amplificar sus mensajes con aquellos que concuerdan. Es decir, yo no voy a darle retweet a ningún contenido que no está alineado con mis intereses y valores
Entonces, digamos que el dar un retweet tiene que ver con reforzar marcos interpretativos que vendría alineándose con el modelo del fiscal intuitivo, ¿no? Y finalmente hablamos de las redes de apoyo, donde las organizaciones crean una especie de red con más organizaciones, incluso que no tienen que ver con sus agendas con las que trabajan, y lo hacen mucho esto por el hecho de que ninguna organización tiene la verdad absoluta, más bien las organizaciones de movimientos sociales pues hace a través de voces, ¿no? A través de una sola voz. Entonces, como que promueven mucho esto del trabajo colaborativo y esto se alinea mucho con el fiscal intuitivo, ¿vale? Ahora bien, yo les hablaba precisamente de que estos hallazgos cualitativos se tradujeron en hipótesis, em, y las hipótesis básicamente era que si los contenidos que las organizaciones creaban, sus tweets, se amplificaban más cuando se agregaban medios de comunicación. Ya ven que había, por ejemplo, el caso de Cannabis Libre, que estaba agregando una nota de Nexos, ¿no? En su tweet. Entonces, yo quería comprobar si el que incluyeran un medio relevante o medio irrelevante, tenía o se asociaba con la amplificación que se traduce en el número de retweets, ¿no? Y también medir esto pensando en si tiene una asociación significativa el que añadan en sus tweets o mencionen a la élite política o incluso a otros usuarios que nosotros los vamos a llamar autoridad online y que precisamente son aquellos usuarios que tienen un mayor número de seguidores, un alto número de seguidores. O sea, no se trata de políticos, sino que son usuarios como influencers, digamos, desde ese punto, ¿no? O incluso otras organizaciones, ¿no? En el caso de este estudio. Entonces, lo que se observa en el primer modelo, que es esta columna, es que el que incluyan a medios irrelevantes y cualquier hipervínculo, eh, pues disminuye el número de retweets, ¿no? Entonces, tiene una asociación significativamente negativa el que yo como organización incluya medios irrelevantes o cualquier otro hipervínculo, ¿no? Ahora, en el segundo modelo, destaca que el incluir a estas autoridades online, que ya les digo que son aquellas que tienen mayor número de usuarios, un alto número de usuarios, perdón, pues tiene una asociación significativa positiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando yo incluye a aquel usuario que tiene un alto número de seguidores, va a amplificar más mi mensaje en Twitter, ¿no? Y por el contrario, incluir medios relevantes y medios irrelevantes, o incluso los sitios web de las organizaciones en sus hipervínculos, pues disminuye el número de retweets, ¿no? Finalmente, en el modelo número 3, lo que se observa es que eh, si yo excluyo de este modelo a aquellos usuarios que tienen un alto número de seguidores y solamente así analizo esto, me arroja de inmediato que existe una asociación significativamente positiva el mencionar a la élite política e incluir hipervínculos de los sitios web de las organizaciones. Y por el contrario, incluir medios relevantes y medios irrelevantes, pues lo decrece el número de retweets, ¿no? Ahora, ese era los resultados de los hallazgos de los efectos fijos y este es de los efectos aleatorios. Este es interesante hacer este análisis porque en el primero lo que observamos es como el promedio de todos los tweets que se analizaron, que fueron 94,000. Y ahora lo bajamos a nivel de organización. Entonces, en el caso de querer mirar el comportamiento de incluir medios muy relevantes, eh, y mirar cómo se comporta esta variable por organización, miramos que es como un comportamiento heterogéneo y no se cumplía lo que nos decían los hallazgos en los efectos fijos, ¿no? Que en automático decía incluir los medios muy relevantes decrece el número de retweets. No, por el contrario, o sea, aquí depende más bien de cada organización. Por ejemplo, en el caso de Afrocaracolas, que esta organización promueve mucho los derechos de las personas afro en México, ellos decrece el número de tweets, de retweets, perdón, cuando incluyen medios relevantes, ¿no? Todo lo que esté por debajo de cero decrece, o sea, disminuye. Lo que esté por arriba de cero aumenta. Y en el caso de México Previene, ellos, por el contrario, pues
sí tienen como, obtienen mayor número de retweets al incluir un medio muy relevante, ¿no? Pero para el caso de los seguidores que les comentaba, ¿no? Mencionar a aquellas autoridades online que tiene que ver con aquellos que tienen mayor número de seguidores, pues todo es significativamente positivo para todas las organizaciones y aquí lo miramos, que todas están por arriba de cero, ¿no? Aquí lo que nos muestran los hallazgos es que en realidad cada comunidad digital tiene un distinto forma o comportamiento de activación de contenidos, ¿no? Y también pues nos muestra que depende la activación del contenido o de los tweets un poco con la temática de la agenda, que si se alinea o no se alinea con el statu quo. Un poco por ahí también encontraba una explicación. Eh, en general, ¿qué encontramos? Las prácticas para la fusión de agendas de los prosumidores, que en este caso son las organizaciones, de los medios de los movimientos sociales, perdón, es que incluyen URLs de medios profesionales, se incluye el uso de retweets y también las redes de apoyo. La inclusión de URLs tiene que ver como en el caso de herramientas para fortalecer la credibilidad de mensajes y difusión. Esto considerando que pues las noticias falsas son muy recurrentes en el espacio digital y al tratarse de organizaciones de movimientos sociales que promueven el desarrollo social, pues tienen que justificar y tienen que demostrar que lo que dicen es verídico, ¿no? La activación de mensajes se hace también a través del fortalecimiento de redes de apoyo interorganizacional y mención de usuarios con un alto número de seguidores o con influencias políticas. Y pues ahí figura lo que ahí son figuras con reconocimiento público offline y online, ¿no? Eh, y también se observa que las comunidades organizacionales construyen agendas colectivas que están reduciendo el poder de los medios masivos para imponer temas, ¿no? Ahí veíamos cómo se reduce el número de retweets de los contenidos de las organizaciones, eh, aunque incluyen medios institucionales, digamos, medios de comunicación que son institucionales, ¿no? Y bueno, también se observa que la información en Twitter se distribuye de forma segregada y por comunidades, ¿no? Y bueno, estos son algunos alcances y limitantes del estudio. En el estudio, pues no se analizó exclusivamente organizaciones de los movimientos sociales de México. Fue como una muestra, no, es una muestra no representativa. Yo analicé a 39 organizaciones, que se les hicieron 10 entrevistas y al final se recabaron tweets de estas 39 organizaciones, que fueron 94,000 tweets. Es un corte transversal, no es longitudinal. Y se trata de un estudio de caso mixto donde hay una triangulación de datos. Aquí un poco también aclarar que no se controlaron las válvulas de bombeo digital, que así lo llaman los teóricos, pero que tiene que ver mucho con los bots y algoritmos, ¿no? O sea, pudiese ser que analice un tweet que se activó muchas veces por los bots o algún algoritmo, ¿no? Pero eso no se controló. Y tampoco se analizó el contenido de los mensajes, únicamente fueron las herramientas. Y pues ahí en los medios que se analizaron no se contemplaron medios internacionales y dos entidades federativas que no se tenían incluidas en la base de datos que yo retomé. Y bueno, eso sería todo. Agradecemos a la doctora Alejandra Tostri esta magnífica exposición. Nos muestra claramente el avance de la tecnología y también nos muestra una forma importante de poder estudiar la manera en que se usa esta tecnología, sobre todo en el caso de los movimientos sociales. Me parece que es un tema importante por abordar y creo que las nuevas generaciones tienen muchas herramientas al respecto. Esperemos que alimenten más estas perspectivas analíticas. Muchas gracias, doctora. Daríamos la voz al doctor Franklin Cornejo Urbina de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Perú, con el título de su trabajo El ecosistema de la información digital y los valores de la comunicación democrática, escenarios mediáticos desde el papel del prosumidor activo. Ya leí la trayectoria del doctor y le daríamos la voz.
por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con los presentes. Pues fue un gusto escuchar también a la doctora Tostle. Realmente magnífica su presentación. Y pues, como les digo a mis estudiantes Perdón, doctor, estamos teniendo de comunicación tesis, fallando, está fallando nuestra es siempre comunicación. importante empezar la metodología, ¿no? Doctor ¿Me Franklin, escuchan? se ¿Me interrumpió, escuchan? se escuchó la comunicación con Sí, fallas. No sé si el ingeniero entrecortada. Sí, entrecortado. ¿ahora me escuchan? Ya, perfectamente. Ahí le escuchamos. Gracias. Ya. ¿Mejor? Mejor. Sí. Bueno, decía que agradezco la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación a la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente a la doctora López Saavedra. Y pues agradezco también a quienes nos acompañan allí en el auditorio, pues y un gusto escuchar a la doctora Alejandra Tostle con la investigación que ha compartido. Y lo que decía, digamos, como introducción es que en el ámbito de la universidad y la investigación es relevante, ¿no?, acercarnos a las teorías, porque las teorías nos permiten proyectar los enfoques teóricos y conocer desde qué miradas, ¿no?, estamos planteando una investigación o desde qué mirada estamos interpretando la realidad, sin alejarnos, por supuesto, del trabajo de campo y del trabajo con los ciudadanos, ¿no? Creo que esa parte me parece esencial, y escuchando la presentación de la doctora Tostle, por ejemplo, pues encuentro pues gratas coincidencias, ¿no?, en las menciones de Aruguete o Edman o el mismo Orozco, ¿no? Puedo suponer que es Guillermo Orozco, ¿no?, a quien, digamos, eh, le debemos pues excelentes investigaciones respecto a los estudios de audiencias. Bien, comparto pantalla para ir a la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Ya estamos viendo su presentación, doctor. Gracias. Correcto. Bien, entonces, pues yo he puesto un título ambicioso, pero solamente para llamar la atención y para ubicarnos en estos escenarios, ¿no? Es decir, el ecosistema digital, de la información digital y los valores de la comunicación democrática, con el objetivo de ubicarnos en escenarios mediáticos, ¿no? De alguna manera, eh, la doctora Tostle habló de esos escenarios mediáticos, ubicando a grupos de sociedad civil, ¿verdad? Desde su rol de prosumidor activo, ¿no? A ver, para empezar, quisiera mencionar que lo que presento aquí es el resultado de mis investigaciones respecto a análisis crítico del discurso, ¿no?, en medios tradicionales y no tradicionales, es decir, medios digitales, también estudios de audiencias, eh, contraviendo la trayectoria teórica de Guillermo Orozco o de James Lull o de David Morley, ¿no? Desde los enfoques de la escuela de Birmingham, como la escuela también latinoamericana de comunicación, en cómo comprender esta relación entre comunicación y opinión pública, ¿no?, que es esencial en el trabajo de comunicación. Es decir, a veces se suele hablar, así como
de manera dispersa respecto a lo que es medios, periodistas o ciudadanos. Pero lo que quisiera proponer aquí es una mirada global de lo que representa la comunicación y la opinión pública, donde están esencialmente estos actores, los medios, los periodistas, los políticos y los ciudadanos. Hoy en los medios también podemos encontrar a los influencers, podemos encontrar a los creadores de contenidos. Y digamos que esta comunicación y opinión pública articula estos escenarios. Históricamente, pues la realidad social, ¿no es cierto?, construida, que está allí presente, las instituciones, los gobiernos, la sociedad civil organizada, pero lo nuevo, lo novedoso es el ecosistema digital, ¿no? Este ecosistema digital que, digamos, genera este nuevo escenario donde podemos encontrar eh, otros actores digitales, ¿no? Pero que pugnan, ¿no? Yo creo que aquí es importante observar esto, pugnan por construir agendas, ¿no? Cuando uno observa la comunicación y la opinión pública como espacios donde se generan mensajes y contenidos para colocar agendas, en el escenario actual, es una pugna, ¿no? Porque lo que se busca es sobresalir de la invisibilización de los grandes medios, de los medios tradicionales o de las agendas hegemónicas, ¿no? Entonces, esta idea de comunicación y opinión pública también sirve y es útil para identificar a estos diferentes actores que conforman la opinión pública y que, claro, buscan eh, compartir, posicionar, ¿no? Hacer notorias ciertas agendas. Paso a la siguiente imagen. ¿Se pudo ver el cambio? ¿Me confirmo, por Sí, favor? sí, adelante, Sí, doctor. excelente. Muy bien, gracias. Bueno, unido a eso, tenemos que hay un sistema de comunicación e información donde, por ejemplo, desde el lado del periodismo, tenemos estos sistemas, ¿no? Que históricamente están presentes y es importante reconocerlos en este sentido, ¿no?, de comunicación y opinión pública. Por un lado, el periodismo que ha generado una cultura democrática. Allí podemos ubicar, por ejemplo, a los periodistas de investigación y a las redes donde hay periodismo ciudadano, pero particularmente periodismo de investigación. En mi país, en Perú, los periodistas de investigación se han unido a diferentes redes y han logrado contrastar agendas, digamos, de medios tradicionales, donde, por ejemplo, no aparecían los casos de corrupción. Y han logrado colocar en la agenda pública temas muy controversiales respecto a la corrupción y a generar debate público y al mismo tiempo, pues generar también juicios políticos que han llevado a diferentes expresidentes en el cargo de la presidencia de la República a afrontar prisión, ¿no?, y acciones judiciales. Entonces, es un periodismo que está muy activo y que es relevante para el sentido de democracia, ¿no? Por eso lo coloca en sociedad. Diría también que esta forma de entender el periodismo y la producción de contenidos entre una cultura democrática y sistemas corporativos llegan a tener pugnas, porque claro, en los sistemas corporativos podemos encontrar que hay asociaciones, ¿no? No necesariamente a favor de la democracia, sino asociaciones para disminuir, ¿no?, o controlar ciertos aspectos de la sociedad desde autocracias o dictaduras. Luego está el papel de los influencers, que es nuevo. Bueno, antes eh, también están presentes o estaban presentes pues los que influyen en la sociedad, los líderes de opinión. Pero hoy en día hay una presencia, pues diríamos, masiva de influencers y productores de contenido que van a contrastar con estas formas de hacer periodismo, generar información desde los sistemas corporativos o en el contexto de las culturas democráticas de los periodistas de investigación.
Y entonces, ¿qué hay en este sistema de medios de comunicación e información? Hay discursos, narrativas y mensajes, ¿no? Entonces, estos contenidos fluyen todos en el ecosistema digital, pero encontramos que esta información no es del todo verdadera en algunos casos. Hay desinformación, hay polarización, ¿no? Y otra vez encontramos este sentido de pugna, ¿no? O sea, cómo encontramos la verdad en la información, cómo encontrar o cómo acercar a la población, a los ciudadanos, a los públicos, a una información lo más cercana a la verdad, ¿no? Esa es una pregunta que nos hacemos todos desde la investigación y la investigación en periodismo también. Pero les presento estos sistemas que yo diría que están allí presentes y que hoy en día son muy fuertes, particularmente del lado de los sistemas corporativos, ¿no? Y por supuesto, los influencers y productores de contenido. No olvidemos que muchos medios tradicionales dentro de los sistemas corporativos apoyan o están sumando a sus filas a influencers y productores de contenido. También ese es un fenómeno que por lo menos vemos aquí en el país. Y entonces, en estos escenarios mediáticos encontramos pues un ecosistema digital muy presente en la comunicación de hoy, con creadores de contenidos, con diferentes fines, ¿no? Algunos para desinformar, otros con pretensiones de generar información, corrientes de información, y allí, por supuesto, los prosumidores, ¿no? Hay prosumidores en el sentido que quieren generar una comunicación para una información, digamos, de calidad, y hay prosumidores que generan contenidos para desinformar o polarizar. Digamos que esa es la realidad de los escenarios mediáticos digitales en la actualidad. Y claro, en esos contextos, pues hay políticos que eluden a los medios tradicionales, a los medios donde están los periodistas de investigación, a los medios donde están los periodistas formados, ¿no es cierto?, para fiscalizar el poder, porque no quieren estar sometidos al escrutinio, ¿no?, a las preguntas difíciles, ¿no? Y entonces lo que hacen estos candidatos o políticos en el poder es, en muchos casos, armar, ¿no?, medios o espacios aparentemente de medios, ¿no?, serios, donde hay influencers, donde hay creadores de contenido que les hacen pues entrevistas livianas y superficiales, ¿no? Con esto no quiero generalizar, por cierto, pero esa es una tendencia actual, ¿no? Es una tendencia actual donde los políticos o aquellos que aspiran a asumir cargos políticos se alejan de los medios tradicionales, de los medios, ¿no es cierto?, con claras intenciones democráticas, ¿no? Le llamamos con cultura democrática porque buscan fiscalizar el poder, ¿no? Y se acercan a estos influencers que de alguna manera, pues, en medio de una puesta en escena, ¿no? O alguna liviandad en la información, pues buscan como esconder situaciones, por ejemplo, complicadas de estos actores políticos. Y entonces, pues, si recurrimos a algunas teorías para entender estas dinámicas. Por ejemplo, tenemos a Bauman, que comenta que pues hay una diferencia entre la comunidad real y la red social. Entonces, habría que pensar y reflexionar, ¿no? ¿A qué comunidad perteneces? Hoy en día sabemos que estamos inmersos en ambas comunidades, ¿no? Estamos, pues, en una comunidad de vida cotidiana, una comunidad, digamos, física de interacción presencial, pero también estamos en una red social. Eso ya es, digamos, parte de la época actual, ¿no? En el mundo de las pantallas. También tenemos este otro problema, diríamos, desde que lo mencionó Eco, y creo que esto es muy, muy global, ¿no? Se dice en muchos lados.
Si accedemos a una determinada página web, pues podemos saber que está escrita por un loco, pero un chico no sabe si dice la verdad o si es mentira, ¿no? Es decir, respecto a la veracidad de la información. ¿Cómo saber si esa información que aparece en Internet es real, es veraz o está manipulada o tiene claras, digamos, intenciones de generar, pues, polarización, ¿no? Esa es la gran pregunta y claro, es uno de los problemas que se tiene en la comunicación actual. Y también desde el lado de pues Jesús Martín Barbero hay algunas preguntas que nos invitan, ¿no es cierto?, desde su teoría todavía muy vigente, en repensar, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, entender estos medios? Él dice eh, lo siguiente, que hay que perder el objeto para ganar el proceso, ¿no? Es parte de esta mirada también más de escenario y de conjunto, sin detenernos solamente en el medio o solamente en el mensaje, ¿no? Por ejemplo, hay que empezar de mirar los medios, a encontrar esas mediaciones, es decir, cómo estos medios nos ayudan a construir comunidad o nos polarizan, ¿no? Hoy en día sabemos que hay un serio problema respecto a la polarización en diferentes partes del mundo y ese es un problema, digamos, que está muy presente en diferentes contextos, ¿no? Después indica también lo siguiente, que es muy cierto, ¿no? Investigar la comunicación es ver con los otros, ¿no? Cómo encontramos, por ejemplo, en la investigación metodologías más participativas, ¿no? Metodologías donde no nos detenemos solamente en el dato frío, en el dato estadístico, sino también investigamos, por ejemplo, desde lo cualitativo, ¿no? Y otra vez regresamos a la teoría, lo que comentaba hace un momento, es decir, cómo encontramos que los paradigmas funcionalistas no son los únicos paradigmas para explicar o hablar de la comunicación. También hay paradigmas interpretativos y paradigmas críticos. O sea, cómo entender la comunicación también desde esos paradigmas, ¿no es cierto? Y cómo también tener miradas más holísticas desde esos paradigmas de la comunicación para poder interpretar, para poder entender estos procesos, ¿no? En el campo de la comunicación. Y por supuesto, investigamos aquello, dice Barbero, que nos puede generar esperanza, ¿no? ¿Cómo encontrar en estas confusiones, en estas pugnas, ¿no?, discursivas, en estas polarizaciones, aquello que nos genera esperanza, ¿no? Eso es siempre el aporte eh, de la comunicación en nuestro contexto latinoamericano, ¿no? La Escuela de Pensamiento Latinoamericana nos invita a ello, ¿no? A no perder la utopía, no perder la esperanza, ¿no? Y proponer unas miradas holísticas participativas, ¿no? Que es un gran aporte del pensamiento de la comunicación latinoamericana. Si regresamos a ver los escenarios de la comunicación, allí donde están los sistemas corporativos, no digo que todos los sistemas corporativos son así, pero esa es una tendencia. En mi país, en el Perú, desde el 2013 hay un sistema de concentración mediática, ¿no es cierto? Y este sistema de concentración mediática, es decir, un solo grupo económico, engloba diferentes medios, ¿no? Y desde esos medios, pues se generan, o desde ese único medio se generan una agenda muy parecida, ¿no? Una agenda similar en los diferentes medios, ¿no? Me refiero al Grupo El Comercio, concentra el 80% de los medios en el Perú. Y en estos escenarios, ¿no?, de comunicación política actual, entendemos esas relaciones entre comunicación y política, poderes fácticos, ¿no es cierto? El poder de la comunicación mediática y el periodismo y la democracia. Es decir, estos escenarios no solamente nos permiten acercarnos a mirar cómo por ejemplo, los grandes medios, los medios tradicionales, no solamente desde los medios, digamos, viejos, ¿no?, como el periódico de papel, se convierte en una página web o se convierte en unas redes sociales y uno diría, bueno, con esa convergencia de nuevos medios tenemos nuevos formatos, pero los nuevos formatos no significan que existan nuevas líneas editoriales.
las mismas líneas editoriales en muchos casos que se encontraban en esos medios tradicionales de papel, ¿no? Con, sin duda, actitudes ideológicas, pues negativas, por ejemplo, para criminalizar la protesta en el país, se encuentran también en estos nuevos formatos digitales, ¿no? Entonces, interesante o resulta interesante ver también a estos medios eh, presentes en esta concentración mediática y que limita, por cierto, este flujo de comunicación en la opinión pública, ¿no? Bueno, ¿cuáles pueden ser estos problemas o cuáles son los problemas que representa esta concentración mediática? Pues limita la participación de los públicos. ¿En qué sentido? Que en las coberturas o en los frames aparecen ciertos actores, por ejemplo, de la sociedad y otros no, ¿no? Por lo general son actores oficialistas, ¿no? Y los ciudadanos no aparecen. Y si se dan casos de protesta, en el Perú hemos tenido en los últimos años muchísima protesta, ¿no? Porque hemos tenido muchos cambios de presidentes de la República en los últimos años, ¿no? Eh, en cierta prensa aparece criminalizado, ¿no es cierto?, el protestante, el manifestante, indicando que es una persona violenta o es alguien que va contra la democracia, ¿no? Cuando sabemos en la práctica que no es así. Y allí sabemos, y lo que podemos encontrar es que los ciudadanos no aparecen en las coberturas mediáticas como actores referentes, ¿no? Sino como actores pasivos o subalternizados. Ese es otro problema también que podemos evidenciar en las investigaciones, ¿no? Por ello, pues la importancia de la información, vean ustedes, está relacionada con el rol fundamental que los medios y sus narrativas tienen para el interés público. Es decir, en la comunicación y en la investigación en comunicación es importante encontrar esos roles, ¿no? O sea, cómo es el rol del medio para la sociedad. Es un medio que tiene, pues, esta mirada habermasiana, ¿no? Mercantilista, ¿no? Comercial, o tiene una mirada democrática, ciudadana, que busca, ¿no? Generar información, por ejemplo, para la discusión pública, ¿no? O para eh, la rendición de cuentas. Y también identificar cómo pueden haber creadores de contenidos que buscan también polarizar o generar espacios de discusión. Digamos, desde esta perspectiva es que yo me acerco y lo que busco compartir con ustedes el papel de la información y de la comunicación. Sin embargo, lo que encuentro en las investigaciones que he realizado es que en la comunicación pública contemporánea, la concentración mediática, ¿no? Ya vemos concentración mediática a este monopolio de medios, pues esto es común en América Latina, ¿no? Se ve en Perú, se ve en Argentina, ¿no? También el sensacionalismo forman parte de una cara de la moneda, ¿no? Y la otra cara de la moneda, pues, son los medios independientes y de investigación periodística, ¿no? Yo diría que en este momento, pues, tenemos eh, unos escenarios donde la comunicación va y viene desde estos espacios, ¿no es cierto?, donde la información trata de llegar a los públicos y donde estamos jugándonos mucho los latinoamericanos. En nuestro caso, en Perú, pues estamos por asistir a unas elecciones generales para cambio de gobierno en abril del 2026 y, y bueno, hay toda un debate respecto a quién debe ser el nuevo líder que nos represente y hay mucha discusión pública respecto a cómo este líder, ¿no? Debería ser de repente alguien más, con un perfil más militarizado, ¿no? O con un perfil más autoritario, más cercano a la de un autócrata, ¿no?
Entonces eso pues va en contra de las reglas del juego democrático y allí podemos entender que existen, ¿no?, ciertos medios y ciertos grupos políticos que buscan también a través de los medios posicionar ese tipo de agendas. Ahora, en esos escenarios, ¿no?, el papel de de los algoritmos. Encontramos que pues, los algoritmos influyen en la información que recibimos. Hoy la información ya no es de uno, de un medio para muchos, sino de un medio para una persona, ¿no? Hace un momento, eh, la doctora Tostle, ¿no es cierto? Hacía un ejercicio, ¿no? Y preguntaba cómo es que cada uno está viendo el contenido que recibe en TikTok. Y claro, el algoritmo lo que hace es acercar los contenidos a una persona, ¿no? A los intereses de esa persona. Y esa es, ¿no?, la característica de la información global. Es decir, es una información que va de uno a uno, ¿no? De uno a uno. Y se va generando lo que Eli Pariser llama el efecto burbuja, ¿no? Uno termina dentro de una burbuja donde recibe información a partir de lo que desea consumir y a partir de sus preferencias y gustos, ¿no? Esto genera pues algunos retos respecto a desinformación en esa misma burbuja, cámaras de eco, ¿no? Recibir lo que uno, pues, por ejemplo, aspira o desea, que no está mal, pero que pierde de vista, por ejemplo, debates importantes, ¿no? Debates importantes, por ejemplo, en el Perú, que tienen que ver respecto a cómo se genera, por ejemplo, una regalía, ¿no?, para los pueblos desde donde se extraen los minerales, ¿no? O cómo es que la política pública debería llegar a aquellos pueblos en la Amazonía, ¿no?, en los bosques peruanos, que pues no tienen acceso al agua o no tienen acceso a los servicios médicos. Por ejemplo, son temas de agenda pública ciudadana que en muchos casos a través de una cámara de eco no se podría tener o recibir como información. Ese es un problema, ¿no? Y sin duda la manipulación política, ¿no? Decía hace un momento, pues, actores políticos que, pues, utilizan las redes, utilizan medios tradicionales, viejos medios tradicionales, para generar este tipo de contenidos, pues, sesgados o polarizadores. Y entonces, pues, sabemos que hoy los discursos y lo simbólico, ¿no? Un meme, eh, unos videos, ¿verdad? Son determinantes en las narrativas mediáticas, porque lo emocional está allí, ¿no? Se trabaja mucho con lo emocional hoy en día y lo emocional busca el efecto, ¿no? La puesta en escena. Hoy día, pues leer un texto ya es casi hasta insoportable, ¿no? Tienen que haber imágenes, tiene que haber video, tiene que haber música, ¿no? Y eso es parte, ¿no?, del ecosistema digital actual también. Entonces, la hiperconectividad comunicacional y la mediatización de las pantallas nos ha llevado a, digamos, percepciones donde la comunicación sustituye a la percepción del mundo. Es decir, es más importante ver un formato hoy en día que estar comunicado, eh, digamos, de manera presencial, ¿no? Estamos reduciéndonos a ese tipo de burbujas y donde es más importante el ser visto a través de una cámara o un video que, pues, compartir una conversación o escucharnos, ¿no? Y es parte también de los ecosistemas y de las esferas actuales, ¿no? Entonces, eh, hay, como dice Andrea Holgado, pues nuevas narrativas mediáticas y disputas de sentido, ¿no? O sea, cómo se disputa también ese sentido hoy en día para colocar agendas, para ganar adeptos, para ganar votantes, para establecer un vínculo, por ejemplo, de gobernanza comunicacional entre la autoridad y los ciudadanos, ¿no?
Sin duda, los golpes de efecto en la comunicación digital, ¿no? Tal vez bailar, hacer una broma, o lo que se llama hoy en día el brutalismo comunicacional digital, en el sentido de hablar groserías, pues forma parte de esa comunicación de efecto, donde hay mucha emoción, sin duda. Pero, ¿dónde están esos temas, como decía al inicio, que nos van a conducir a, pues, encontrarnos, dialogar, ser tolerantes, ¿no? Y construir comunidades de sentido y significado con mayor sentido humanista, ¿no? Sentido también del acercamiento al otro, ¿no? Ese también es otro aspecto que es importante destacar y que son parte de las preguntas que nos vamos haciendo en la investigación y en este trabajo de observar, ¿no? La relación entre los ecosistemas digitales y la formación de la opinión pública o de las opiniones públicas, ¿no? Y bueno, lo que les decía un momento, pues hace un momento estamos en una era donde las grandes empresas digitales, Google, Facebook, Netflix, Amazon, personalizan y con mayor precisión, cada vez con mayor precisión, los contenidos que se ofrecen en función de la preferencia de cada usuario, ¿no? En esta relación uno a uno. Y estamos inmersos en estos filtros burbuja. Por cierto, hay un libro muy bueno que recomiendo, que es el de Eli Pariser, que lleva el título el filtro burbuja, ¿no? Que explica muy bien toda esta composición, ¿no? Esta construcción de la burbuja digital. Y desde el lado de la, pues, construcción o el flujo de la información, tenemos, pues, esta realidad, ¿no? Antes, desde el lado de los medios, digamos, los medios más sólidos, los medios más consolidados, se tenía la figura del editor de contenido, ¿no? Entonces el editor de contenido era como ese vigilante que estaba delante de unas rejas y él decía qué pasaba, qué se publicaba, qué se decía, ¿no? Era como un censor el editor de contenido. Hoy ese editor de contenido ha sido pues cambiado por el algoritmo, ¿no? Donde pues eh, pasa y se filtra mucha información, también discursos de odio, por cierto. Y también tenemos pues la presencia de la inteligencia artificial, que además está proponiendo eh, nuevas, podríamos decir, nuevos conocimientos, ¿no? Eh, generados a partir de los prompts, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta información que estamos recibiendo está filtrada por estos dos nuevos actores, el algoritmo y la inteligencia artificial? ¿Y dónde está el papel del editor de contenido? ¿No? Hay investigaciones en las que se menciona que el editor de contenido, que es este profesional que es curador de contenidos, curador de la información, se va a potenciar cada vez más, porque es tanta la desinformación que provienen de estos dos nuevos factores, ¿no? El algoritmo, la inteligencia artificial, que se requieren inteligencias humanas, ¿no? Profesionales preparados para poder moderar esos contenidos. Y ya no es solo información, sino también es conocimiento. Entonces, ese editor de contenido, que así se le puede llamar en el contexto periodístico, es también el investigador, ¿no es cierto?, en una facultad. Es también quien está preparado, el profesional, ¿no? Ustedes que están allí en la universidad preparándose, pues se están preparando en algún momento, no solamente, exacto, para utilizar los algoritmos y la inteligencia artificial, que están muy bien, sino también para razonar en relación a esos contenidos y cómo esos contenidos ayudan a ofrecer una información de calidad y conocimiento que permita a las personas lograr bienestar y desarrollo humano, y no confrontación y polarización, que es lo que tenemos hoy en día.
Y entonces, pues, en este ecosistema de la información digital, ¿no? Donde encontramos el celular, internet, WhatsApp, Facebook, ¿verdad? Por un lado, un sistema de la información comunicacional donde hay información, pero también entretenimiento, donde hay información sin profundización, donde hay más puesta en escena que contenido, también exceso de información, viralización, pues en una velocidad descomunal en algunos casos, ¿no? Incontrolable de contenido y contenidos de diferente tipo, donde hay comunicación emotiva, donde hay diferentes opiniones, ¿no? Que informan, pero también desinforman, pues también hay fuentes expertas. Es decir, asistimos a un momento donde la comunicación es vasta, pero donde la comunicación, o mejor dicho, la información, en muchos casos no comunica y busca desinformar. Y ese es sin duda un problema, ¿no? En la sociedad de la información actual. Por otro lado, tenemos un manejo de la información y de la comunicación desde con movimientos políticos donde se encuentra que hay populismo, polarización y posverdad. O sea, un populismo que ofrece promesas políticas más allá de los límites del sistema democrático y que busca derrocar el sistema democrático. Por ejemplo, pensando en que pueden o es posible, ¿no? eh, pues imponer la pena de muerte, ¿no? Eso va más allá del sistema democrático. O esta polarización, ¿no? Esta constante confrontación y conflicto, ¿no? Donde se normaliza la pelea, ¿no? Donde se normaliza o se encuentra hasta una suerte de perversión, ¿no? En esa búsqueda del choque, ¿no? Del exabrupto. Y la posverdad, que tiene que ver con esas noticias falsas y la desinformación. Frente a ello, pues, están los valores esenciales de la comunicación humana, ¿no? La búsqueda de la verdad, de la justicia, de la libertad, ¿no? Cuando encontramos personas que manifiestan, que personas que publican, por ejemplo, algún tipo de mensaje, ¿no? Buscando a sus hijos, deseando que mejore la vida, ¿no? Que su comunidad sea considerada en las políticas públicas, no lo entendamos como personas que están fastidiando, ¿no? O que están allí llenando el Internet con sus mensajes. Entendamos que son personas que están buscando valores esenciales para vivir en comunidad o para ser consideradas con dignidad. Y todos realmente, estamos buscando eso en nuestra vida: verdad, justicia, libertad. Y cuando esos valores, ¿no? Se trastocan o son pues golpeados, es allí donde surgen los movimientos sociales, los movimientos políticos, ¿no? Si hoy en día tenemos tantos movimientos sociales, tanta protesta, ¿no? En las calles, es porque se están trastocando esos valores, ¿no? De verdad, justicia y libertad, y que están muy unidas con la comunicación. Entonces, estos valores de la comunicación y democracia, pues, tiene que ver con una ciudadanía informada, con capacidad para criticar, para pensar, para decidir, para elegir de manera autónoma y libre, ¿no? Y allí, pues, quienes estamos vinculados a la investigación en información, en comunicación o en producir información, pues tenemos de alguna manera ese deber, ¿no? Ese deber de ofrecer esos valores, compartir esos valores y reflexionar a partir de esos valores nuestras prácticas profesionales. Traigo aquí una de las frases de Papa León XIV. Dice que la comunicación no es solo transmisión de informaciones, sino creación de una cultura, ¿no? De ambientes humanos y digitales que sean espacios de diálogo y de contraste, ¿no? No es solamente escuchar, sino también escucharnos entre nosotros y de debatir. Considerando la evolución tecnológica, esta misión se hace más necesaria aún, ¿no? Es decir,
tenemos que asistir a nuestro momento cultural. Nuestro momento cultural es cómo nosotros convivimos en esa cultura y qué estamos haciendo en esa cultura, no solamente como ciudadanos, sino como futuros profesionales. ¿Qué tipo de comunicación o qué tipo de performance profesional voy a ofrecer? ¿No? Y sin duda, este es un debate y entiendo que pues las mejores universidades, las universidades más prestigiosas, tienen un enfoque humanista, un enfoque culturalista, propician el diálogo y el debate, y eso es importante, ¿no? O sea, no nos podemos quedar solamente con el determinismo tecnológico, decir, tenemos inteligencia artificial, qué bonito, ¿no? Tenemos las tecnologías que nos ayudan a conectarnos y a tener una, pues, interconexión como esta, pues, maravillosa, ¿no? Yo desde Perú y ustedes en México, eso me parece genial, sino también cómo es que existen herramientas que nos pueden ayudar a facilitar el diálogo, un diálogo como este, pero también a desencontrarnos, ¿no? También a humillarnos y también a polarizarnos, ¿no? Allí hay un problema y eso hay que visualizarlo, ¿no? Hay que comprenderlo y hay que debatirlo, ¿no? Bueno, no tendríamos tampoco por qué normalizar eso, todo lo contrario, tendríamos que ver qué pasa ahí. Bueno, el celular, ¿no? Es, qué duda cabe, el artefacto de nuestros días, ¿no? Pero también hay una comunidad donde podemos comunicarnos. Por supuesto, el celular nos puede unir, pero la comunidad va más allá, ¿no? De esos contenidos, ¿no? Y yo creo que el desafío hoy está en ¿cómo comunicamos? Sí, con un emoji, con un emoticón, con un meme, pero también de manera presencial. Eso creo que es lo que trasciende también. Algo muy breve, pues en la investigación de los medios de información, pues tenemos toda esta diversidad de miradas, por ejemplo, de la persuasión, la teoría política, podemos ver los equilibrios y desequilibrios informativos, las coberturas. Esto es lo que trabajo, por ejemplo, desde un observatorio de medios. Aquí tenemos algunos informes que, por cierto, están publicados en la red, si alguno tiene interés de ello. Y encontramos pues estas coberturas mediáticas donde hay exageración, donde hay moro, pero donde también hay una agenda política que permite, por ejemplo, a diferentes actores aparecer y dar a conocer su punto de vista de la realidad. Eh, y un dato más, esta idea, ¿no? del, de los vicios y las virtudes, ¿cómo las encontramos en la comunicación? Vean esta imagen que está en el centro, es de 1305, nosotros estamos en 2025, vean, en 1305, un pintor, Giotto, en Italia, en la capilla degli Scrovegni, ustedes podrían anotar ese nombre, capilla degli Scrovegni, y por internet pueden hacer una visita desde internet y ver todos los frescos, las pinturas que hizo Giotto, ¿no? Y entonces le pidieron a Giotto en 1305 hacer una representación de los vicios y virtudes de ese momento, de esa época. Y lo que hace Giotto es representar a la injusticia. Y representa la injusticia como este funcionario público, que es un juez con una vara en la mano, ¿no? Mirando arriba, ¿no? Sin mirar al pueblo que está abajo, debajo de esos árboles, ¿no? Donde se representan personas que están cometiendo delitos, personas que están peleando, ¿no? Personas que están entre ellas injuriándose. Y entonces, pues yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo es que en 1305 ya teníamos al funcionario público corrupto y además representado en una imagen, ¿no? Eh,
Y esto también lo ha revisado en un texto maravilloso Judith Schklatt. Está el texto allí, Los rostros de la injusticia, lleva ese texto. Y, y yo decía, y me ponía a pensar pues un poco en estos tiempos de investigación en Italia, en Perú, y, bueno, las oportunidades que uno tiene de poder leer y revisar estas investigaciones. Entonces, cada época tiene al corrupto, ¿no? Tiene a este malfactor, pero hay momentos donde sobresalen más, ¿no? Y creo que estamos en este momento, en ese momento donde sobresalen y aparecen más. Puede ser el hacker informático, puede ser el bulo, ¿no? Informático, o el sujeto que desinforma, ¿no? Y eso pues nos conduce a esta otra parte de la presentación de hoy, que son los valores de la democracia. Cómo esos valores de la democracia buscan contrastar con estos vicios que están presentes históricamente, ¿no? En el mundo, vean ustedes. Eso para reflexionar, ¿no? Y cómo hay vicios y virtudes, y nosotros en la vida profesional, pues tenemos que identificar esos vicios y virtudes y ubicarnos, por cierto, del lado de las virtudes, ¿no? Para, para poder contribuir profesionalmente al bien, ¿no? Hay un trabajo desde la comunicación, ya me falta poquito para terminar, de Manuel Castel, referido a comunicación, poder y democracia, y él menciona que la democracia y la comunicación democrática funciona no solamente cuando hay instituciones y relaciones sociales que comunican entre sí, sino también cuando hay contrapoder. Es decir, cuando la oposición, cuando aquellos que están del otro lado de quienes gobiernan participan en la comunicación y en la democracia. Eso es importante porque nos ayuda a pensar que, pues, cuando uno hace comunicación, pues, también debe saber que va a ser, pues, puede ser criticado, puede ser fiscalizado y tiene la obligación de rendir cuentas. Y eso es parte de la comunicación y la democracia. Y forma parte de los valores democráticos. Entonces, si alguien aspira al poder político, gubernamental o aspira a un cargo, ¿no es cierto? Debe saber que antes o después va a ser fiscalizado o puede ser criticado, ¿no es cierto? O puede ser objetado. Y eso es parte de estar en democracia. Hay que tener esa costumbre de saber que pueden llegar ese tipo de comentarios o ese tipo de, digamos, actividades desde un contrapoder, tal como lo indica Castel. Y yo he hecho un ejercicio así, pero bueno, un poco siguiendo una línea de tiempo, ¿no? A partir de ver el poder y contrapoder, la presencia de la política, de las élites, ¿no? De la mercantilización de la información, de la masificación de las ideas, de esta idea también de despolitización de las esferas públicas y la configuración de esferas públicas, donde hubo presencia y sigue habiendo presencia de medios y tecnología de la información. Y vean ustedes, ya desde la retórica de Aristóteles, hay un libro hermoso que espero que en algún momento alguno de ustedes pueda revisar, si es posible, hagan amistad con ese libro y lo pueden leer en diferentes momentos de su vida, ¿no? Tal vez en 30, 40 años, en 20 años. Es un libro hermoso. Ética Nicómaco. Y allí hay un trabajo en el que Aristóteles dice, ¿no? El ser humano es un animal político por naturaleza, y por naturaleza tiene que vivir en la polis o en la ciudad. Hoy en día nuestra polis y nuestra ciudad también tiene que ver con el ecosistema digital y con el koinón, ¿no? Es decir, lo que es común, lo público. Y hoy en día lo público es estar también en lo digital, como también estar en la vida cotidiana, en la presencialidad.
Y eso es una reflexión antiquísima, pero que vean ustedes está muy presente hoy en día. Luego, esa representación de los vicios y las virtudes de Giotto, 1300, o El Príncipe de Maquiavelo, 1532, donde también se hace referencia a este príncipe pues, maquiavélico, pues, ¿no? Que impone su poder, ¿no? Vean ustedes la aparición del periódico en 1600, o esta época de la ilustración y las tertulias en 1715, donde en los cafés se empieza a hablar de estas diferencias de medios, de ideas vinculadas a la comunicación. La aparición de las agencias de noticias a partir de 1835 y luego todos los medios a partir de la fotografía en adelante, 1911. El inicio de los estudios de comunicación en 1930, en entreguerras, ¿no? Que empieza la comunicación como propaganda y con un paradigma funcionalista. Todavía esa influencia funcionalista, ¿no? Muy presente también en la investigación en comunicación y las computadoras. Todos estos procesos tienen que ver con momentos donde hubo avance de la información, hubo tribus ideológicas, como le llama un investigador argentino, a esta organización de sociedades, ¿no es cierto? Y grupos de poder y contrapoder, pugnando por los mensajes, una pugna constante de sentido y significado a favor del bien y contrarrestando a esta dimensión, ¿no? De sujetos que buscan descontrolar o imponerse de manera eh, autocrática, ¿no? Entonces hubo rivalidades, confrontación, debate, manipulación, convergencia y participación. Y la idea es, pues, dirigirnos hacia esa forma de comunicación, ¿no? Participativa, con debate, entendiendo que la evolución de los medios es esa, ¿no? Desde que tenemos los primeros medios y hasta las primeras reflexiones respecto a lo que es común, ¿no es cierto?, en una comunidad o sociedad, hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Es decir, poder y contrapoder. Y cómo ese sentido ha movilizado el sentido de comunicación a los ciudadanos y a los estados, ¿no? Ya, con esto acabo. Y entonces, pues, esto para decirles que hay una dimensión que tiene que ver con la ética de la comunicación, que nos busca acercar a la felicidad, ¿no? Allí donde hay justicia, libertad, verdad y comunidad, hay una forma de felicidad. Podemos encontrar esa felicidad en unas redes sociales, pues, conectados con los demás, pero también en el encuentro fecundo, amable, ¿no? Afectuoso con los demás. Entonces, eh, me parece muy relevante, ¿no? Esta idea de que la felicidad no está en estar ajeno a una comunidad, sino en formar parte de una comunidad, casi como una ética aristotélica, ¿no? En el sentido de que yo soy feliz cuando encuentro mi lugar en la comunidad, ¿no? Que es mi comunidad distrital, barrial, ¿no? Pero también mi comunidad profesional, como también mi comunidad con los que me quieren, con mis seres queridos, ¿no? Ese sentido de comunidad, pues no debemos perderlos en la comunicación y son sentidos de comunidad que le dan un valor distinto a la comunicación. No es una comunicación simplemente como mera transmisión, sino es una comunicación que busca valores democráticos y que es una comunicación que trasciende y es la comunicación que de alguna manera es, está presente en esa comunicación humana y en las investigaciones. Yo les agradezco por la escucha y discúlpenme si me he excedido un poco con el tiempo. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su exposición, doctor Cornejo. Es una exposición que nos detalla muchos puntos a discutir y que
esperemos que tengamos algún comentario, alguna pregunta del público asistente o del público que nos está viendo a través del canal de YouTube. En el caso del canal de YouTube, no tenemos ningún comentario del público asistente. Yo sí quisiera comentar pues las grandes aportaciones que nos presentan ahora los ponentes. La doctora Alejandra Troste nos da un proceso metodológico importante para poder identificar pues la forma en que se puede abordar algo que es muy novedoso en la actualidad, que son los tweets y el poder que tiene, sobre todo en el caso de los movimientos sociales. Sabemos que históricamente los movimientos sociales se han valido de diferentes herramientas para poder comunicarse, para poder tener un desarrollo que muestre sus demandas, y creo que la tecnología ha ayudado mucho a la comunicación, aunque como bien lo dice Castells, las plataformas digitales no hacen los movimientos sociales, sino que es un instrumento que favorece el desarrollo de los mismos. Nosotros quisiéramos poder tener un poco más de tiempo para ahondar en esas características metodológicas que le llevó a tener esos hallazgos en su investigación, la doctora Tosle. Desafortunadamente estamos ya al límite del tiempo y pues como un medio de comunicación público, como es el de este momento de la universidad y del canal de YouTube y de aquí los presentes, si nos permiten, bueno, aquí el doctor Franklin mostró su correo electrónico por si hay interés en comunicarse directamente con ustedes para dialogar, para profundizar en algún tema. Sería importante que la doctora permitiera que difundiéramos también su correo electrónico. La presentación del doctor Cornejo pues nos da paso a paso características y formas de comprender el ecosistema de la información digital. Sobre todo desde su perspectiva, nos muestra claramente la relevancia que tiene la comunicación en la historia de la humanidad, y cómo, como bien lo señala usted al final, cómo hay que tener ética en la comunicación, no solamente en la comunicación cara a cara, sino también en la comunicación virtual, que es la actual, y mientras exista justicia, libertad, verdad y comunidad, se hará comunidad. Creo que son aspectos que hay que tener presentes, y que pues su explicación y cómo nos fue llevando de la mano para llegar a esta conclusión importante requiere de más tiempo, de diálogo, y que ojalá haya oportunidad en un futuro no muy lejano que podamos seguir conociendo sus reflexiones y poder intercambiar con un público mucho más amplio que nos pueda dar también sus puntos de vista. Desafortunadamente, como señalaba, estamos ya al límite de tiempo. No quisiera entretenerlos más, y agradezco ampliamente y muy sinceramente su disposición de la doctora Alejandra Troste Tachino y del doctor Franklin Martín Cornejo Urbina, que nos hayan dado estas excelentes ponencias. En nombre del área de Teoría y Análisis de la Política, del eje curricular de Sociología Política y del Departamento de Sociología Política de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco, les damos las gracias
Y agradecemos también el apoyo que nos ha brindado Fernanda, la licenciada Fernanda, que está aquí con nosotros en el área de teoría y análisis de la política. Agradecemos también ampliamente todo el apoyo técnico que nos brindó el ingeniero Gustavo Barrera y todo el equipo que hizo posible la transmisión de esta segunda sesión del 19º Seminario del Café Debate de Cultura Política en su versión 2025. Agradecemos mucho su presencia, su asistencia aquí a esta segunda sesión y los esperamos el día de mañana con la presentación de la doctora Claudia Besanini Félix de la Universidad de La Salle de México. Agradecemos mucho, doctores, su presencia y Muchas su gracias. amable exposición. Gracias, muy Gracias. amables. Muy Gracias, buena agradecido con tarde. ustedes. Muy Buenas tardes. Buenas tardes.